Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Bueno, ya el epílogo de cómo morir en Guadalajara, mil formas de morir ridículamente en Guadalajara. Aquí nomás, aquí pasan estas cosas extrañas, pero bueno, ya mero viene un nuevo gobierno que nos va a traer la luna y las estrellas. Muy bien, bueno, pero bueno, ya se acabó el partido, ya empataron España y Portugal, pero ya todos felices y contentos. Y bueno, pues nos presentamos para decirles de lo que se va a tratar el programa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les saluda Verónica Patiño. ¿Qué tal? Guillermo Alan les saluda. Bienvenidos a este programa donde esperemos tener el análisis de esos actos fallidos. Y esperemos tener no actos fallidos durante el programa. Esperemos. Yo vengo aquí. Les saluda Daniel Ibarra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y el doctor Gerardo les saluda, que se murió. Y sí, digamos, el día de ahora toca ver un ciclo de clásicos freudianos. Otra vez hay que retornar a Freud para recomenzar y recapitular todo. Y el primer tema, que es el de los actos fallidos, digamos, la segunda teoría importante de Freud. Primero fueron los sueños, que luego lo vamos a ver. Bueno, ahora iniciamos con los actos fallidos, que es su segunda teoría importante de la primera década de 1900 de Freud. El tercero serían las neurosis, pero bueno, más adelante las vemos. Así que vamos con este segundo tema. Bueno, saluda al doctor Gerardo. Y bueno, déjenme ver aquí, saludar a los que ya están. Zakari San, saludos Zakari. Guillermo Alan, saludos. Guillermo Alan. Laura Liliana, Dan Luna, Cindy Acosta, Laura Liliana Ponce, saludos. Carlos Lima, saludos. Dani Barra también, saludos. Noemí Robles, saludos. Susana Camargo también, saludos. Sabina Spirrain, saludos. Sabina. Alejandra García. Isaris Han, saludos. Muy bien. Bueno, esta parte de los actos fallidos, bueno, Freud lo escribe para el libro de psicopatología de la vida cotidiana en 1901. Ya había escrito el de interpretación de los sueños en 1900. No pegó mucho, bueno, en aquel entonces el primer libro de Freud, por esa razón al siguiente año escribe otro porque pues cómo no me van a creer, ¿no? Y resulta que este libro, que bueno, psicopatología de la vida cotidiana, que habla de lo que conocemos como actos fallidos, no solo lapsus, porque uno nomás se considera que son lapsus, es todavía más que los lapsus, y sirve para demostrar que existe el inconsciente, ¿no? A fin de cuentas el inconsciente existe y está en todos lados y en todas partes, no solamente en el consultorio, ni solamente en la enfermedad. Por esa razón Freud le pone ahí el título de la vida cotidiana. Entonces, en todos lados y en todas partes vamos a encontrar estas formaciones del inconsciente, y una de ellas que nunca falla es los actos fallidos. Los otros dos serán los sueños y los síntomas, ¿no? Así como tal. Y por lo tanto, bueno, eso es así la introducción de estos famosos actos fallidos y la psicopatología. Que entre esos actos fallidos podemos ver también estos olvidos, que se nos olvide los nombres propios, nombres de las personas. Digo, ¿qué es lo que nos hace que se nos olvide? Digo, sería esa parte que no queremos recordar, algún suceso que tuvimos en el pasado que nos fue desagradable, y por tanto al momento que ese nombre nos recuerda esa cierta situación, lo único que hace es pues hacernos sentir incómodos, nos causa ese displacer. Hay que aprovechar ahorita con los debates y con todo lo que los candidatos hacen para ver sus actos fallidos, porque vaya que ahí sí hay mucho que tienen que reprimir. Y yo creo que algo muy interesante de los actos fallidos es cómo Freud dice que no son accidentes y tienen una intención. Creo que esta parte es muy interesante, y cuando los empieza a clasificar y los pone que hay de lectura, hay de los hablados, creo que también pudieran surgir algunas definiciones. Yo creo que también sería cosa interesante de pronto abordar diferencia entre actos fallidos y pasos al acto, porque pueden estar muy parecidos. Y hay una definición que me gustó mucho. Alguien definía en el acto fallido, dice, es ese poeta en nuestro interior que cuando menos pensamos habla, porque hace coincidir, por ejemplo, algunas palabras
de gusto a gusto. Les voy a pagar, no, les voy a pegar. Ese fue reciente. Les voy a pegar y dices, no, espérate, no, les voy a pagar. Pero creo que esa intención del inconsciente y ese momento justo en donde habla y acomoda, porque entre pegar y pagar, por eso lo definen como el poeta, lo acomoda justo en el momento, con la palabra correcta, en el momento correcto, socialmente incorrecto. Sí, esa similitud de los amigos, como lo que veníamos escuchando de un político que le pedían cuentas acerca de lo que habían hecho, y él sabía que habían cometido, pues, que no habían sido tan buenos sus actos. Entonces, en lugar de decir estos actos lo llevaron a la reelección. Que lo llevaron a la reelección, dice a la corrupción. Entonces, ahí mismo está, ¿qué más podemos decir? O sea, ahí lo está diciendo totalmente todo. También ocurrió de ahora precisamente, que es interesante esta cuestión de las políticas, este candidato que dice que vamos a hacer que a los honestos les vaya mal, y a los corruptos también les vaya mal. Ese de pronto nos puede parecer un juego, pero al final de cuentas es el inconsciente, ¿no? que se hace presente. Se dice comúnmente que hubo personajes los cuales le dieron en el ego o en el narcisismo al hombre, y precisamente uno de ellos es Freud, al demostrarle que no es capaz ni siquiera de controlarse el hombre mismo, ¿no? Y es ese precisamente el inconsciente que aflora cuando debe, que habla lo que quiere y que sobre el cual no vamos a poder tener como tal un control. Que ese deseo y esa idea estaba ya en el momento de la acción. Lo único que hizo fue sustituir lo real con algo que teníamos para tapar. Digo, ahí estaba, simplemente fue sustituido. Ya fuera por la censura, por esta represión que tenemos que, para que esto sea socialmente aceptado, tiene que haber como una, pues, no tan directo lo que realmente estamos sintiendo, lo que estamos pensando, y finalmente terminamos diciendo lo que no queríamos. Y que solamente se permite en ciertos momentos. Entre acto fallido, pase al acto y el chiste, hay como muchas similitudes, están como muy pegados, nada más que el chiste es más consciente, entre comillas. Pero es ese que entre broma y broma, la verdad se asoma, y esa es una realidad. Sí, sería el inconsciente. A mí me recuerda mucho esta parte de cuando mi hermana tenía una compañera que dice que no dejaba de hablar y que tenía un mal aliento, y llegó y compró unas pastillas para el aliento, y que le quiso decir, ¿usted es una pastilla para el mal sabor de boca? Le dijo, ¿quieres una pastilla para el mal olor de boca? Claro. Ya ahí se dijo todo. Exactamente. Ay, fue acto fallido. Se me fue. Lávate las patas, perdón, se me fue el acto fallido. Te quería decir tres cosas. Digamos, el tratar este tema tanto aquí como en clase, siempre uno se equivoca. Así que si se equivocamos, no hay mayor problema, es parte de ¿cómo se dice? Del oficio. Sí. Así que bueno, como ya vimos, hay una idea perturbada, una frase perturbada y una idea perturbadora. Así que esto no deja de ser lo reprimido, lo que se quiere reprimir, no alcanza a reprimir completamente la persona como tal lo que quiere decir, ese deseo, y por lo tanto aparece el deseo verdadero que se quiere ocultar, quizás por eso mismo de que es mal visto, es de mala... Socialmente no se acepta, pues. Exactamente, políticamente incorrecto, decirlo todo eso, así tanto en los discursos políticos como en general. Digamos, no se quiere decir, pero sí se quiere decir, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, bueno, también dentro del habla va a haber las contracciones de las palabras. También cuando hay una contracción de alguna palabra, no deja de ser un acto fallido, al fin de cuentas. O cuando abreviamos o añadimos algo, una palabra de más, una sílaba de más, de menos, ahí aparecen las dos palabras y crean, bueno, dijera Lacan, una metáfora en ese sentido. No solamente es una metonimia, sino es también metáfora en crear algo, una palabra nueva que no existía. Así que bueno, también ahí vamos a ver en estas contradicciones, y también uno se puede equivocar por sonidos parecidos de las palabras. También esa parte, el ejemplo que yo les doy es el de la recepcionista, que llega un chico guapo y elegante y le dice, pase usted a la cama. Digo, no, a la sala, perdón, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, se parecen las palabras, sí, pero aparece el verdadero deseo. Claro está que no todos los actos fallidos son así tan importantes, que es decir, ay, es el Edipo que lo tiene activado, no sé qué tanta cosa,
Sí, no, pero vaya, hay que ver de qué tanta calidad es y qué tanto deseo reprimido tiene la persona o a quien estemos escuchando, y por lo tanto, bueno, eso, el análisis ya es donde se debe hacer es en terapia, a fin de cuentas. Y también, digamos, en este ejemplo que les doy de la sala y de la cama, bueno, si esta persona o esta chica, digamos, tuviera una vida sexual plena, buena, pues no se anduviera equivocando en una y otra cosa, pero pues hay algo ahí de insatisfacción sexual y por esa razón aparece ahí esta equivocación. La traición al inconsciente. Se le traiciona al inconsciente. Sí, también cuando estamos, por ejemplo, en plática con alguna persona, mientras esa persona habla con nosotros estamos pensando en otras cosas. Posiblemente ahí hay también una intención que finalmente al momento que estamos hablando con ellos es que sale lo que realmente teníamos en mente y no lo que estábamos platicando en ese momento. Entonces también se da la similitud, así como dice el doctor, de los sonidos también, claro. El cambiar una palabra por otra, en ocasiones también el que se hagan neologismos. ¿Cuántas veces se dicen palabras que en realidad ni siquiera existen? O bien como también un tipo de derivados, o invertir algunas palabras o decir una palabra mal dicha, que digo, creo que a veces hasta es más difícil, si ya lo ponemos a pensar, cuando queremos corregir, es más difícil querer corregir esa palabra y la dijimos así tan sencillamente. Claro. Y que a veces, bueno, como decía el doctor, no significa exactamente que estamos fijados en una sola cosa, ¿no? A lo mejor hay algo importante, y yo lo veo entre la sala y la cama, bueno, más de alguna vez voltea uno y dice, bueno, si está ensabanable, si está encamable, pero bueno, no significa que domina tu vida eso, sino volteas a ver y dices, sí, puede ser. Y por ejemplo, en algo políticamente incorrecto, yo estaba viendo un video de Actos Fallidos justamente, y estaba uno muy bueno de Zapatero, donde estaba hablando sobre una reforma, el expresidente de España, y decía, vamos a evitar fallarles, y dice, vamos a evitar follar. Y dice, no, fallar. Pero aparte, o sea, el discurso nacional, salió, a lo mejor en ese momento estaba tratando de algún tema, era más preocupante evitar follar, ¿verdad? Que evitar fallarle a toda España. Entonces, ¿se desveló? Sí, como en aquellos los candidatos que quieran quedar bien, cómo sale alguna palabra, pero que quizás a lo mejor no es que sea exactamente tan determinante en tu vida, pero por lo menos te pasó en la mente, volteaste y dijiste, no, pues sí, claro que sí, pero no lo dijiste, y cuando menos pensaste, el inconsciente llegó y te dijo, sí lo queremos hacer, sí lo. Y también que se diga como muchas veces dicen, ay, perdón, es que lo dije inconscientemente. O sea, como si fuera un descuido. En realidad no es un descuido porque el inconsciente es lo que rige totalmente el aparato psíquico. Entonces no fue un descuido, no se puede ver como un descuido. Sería muy raro que dijeras, ay, perdón, sí era lo que quería decir, pero no es políticamente correcto decirlo. Por eso se dice que esta transformación de la energía, de salir a ser socialmente aceptada, es ahí donde se dan estas dificultades de cada uno. O sea, que para reprimir todo lo que se siente realmente y que salga de una manera socialmente aceptable. Y en muchas ocasiones pues sale así, sin ningún filtro. A veces chance y pega, ¿no? Pero digo, mejor decirle fue políticamente correcto por el momento. No quise decir eso. No quise decir eso, sí, pero no era políticamente correcto, no era el momento de decirlo. No era el momento. También ocurre no solo al hablar, también ocurre a la forma inversa, al escuchar. Tantas veces que estás hablando con alguien y alguien menciona algo y tú, perdón, ¿qué me dijiste? Y incluso uno puede llegar incluso a ofenderse, ¿no? Por haber entendido o malinterpretado la palabra de los otros. Y creo que es importante esta frase, este concepto de la interpretación con los actos fallidos, que hay que realizarlo en consultorio también. En el ejemplo por ejemplo, de la cama-sala, el doctor puso de ejemplo que era un muchacho guapo, ¿no? Pero tal vez quien quita y la recepcionista tenía sueño y lo que estaba pensando era en irse a dormir, ¿no? Claro. Entonces tienen múltiples interpretaciones. Recordemos que la interpretación importante va a ser en ese momento la del paciente, y hay que saber por qué o de dónde viene precisamente este error, ¿no? Que en realidad ya estamos diciendo que no es un error. También los olvidos, como bien nos decía al inicio, también es un acto fallido o considerado un acto fallido, ¿no? Estos papás que olvidan al hijo en la escuela, que lo olvidan de recoger, que tienen una discusión en la mañana con la pareja y te toca recoger al hijo y pues nunca fuiste por el hijo,
ahí nos habla también el inconsciente, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, si es una vez está bien, pero ya 2 o 3 veces se pasa, ya hay algo ahí turbio. También hay actos fallidos de acción. Probablemente esta cuestión de estar arrojando piedras por jugar al río o algo así por el estilo y se te va y le pegas casualmente a quien te cae mal, ¿no? Casualmente, digámoslo así. Y una que estaba el hijo y le dice, no estás jugando, no sé qué, se acuerda. Y le pega el balón y justo a la cabeza así, ¡pum! Le da. O sea, es un acto fallido de acción. O por ejemplo, como cuando nos invitan a algún lugar que, no, sí, claro que sí, vamos. Y casualmente se nos pierden las llaves claro. por un momento, o sea, nomás de aquí a que se llegue el tiempo y que se tenga uno que ir, y las llaves no se encuentran por ningún lado. ¿Por qué? Porque realmente lo que no tenemos es la voluntad de ir, no queríamos ir, que como siempre decimos, para ser aceptados socialmente pues hay que ser compartidos, hay que también aceptar ciertas cosas que a veces no nos gustan, pero aquí, como digo, sigue rigiendo el inconsciente en estos actos en el de que sí, claro que sí, cuenta conmigo, ahí voy a estar, y no se encuentran las llaves del carro o de la casa por ningún lado. Y que pasa la hora en que ya, pues si ya no salimos, ya no alcanzamos a llegar, y entonces ya decidido, me voy a quedar en la casa, aquí estaban las llaves, pues ya no alcanzo, ¿no? Exacto. Entonces se puede decir que hay 3 tipos de grupos de actos fallidos. El primer grupo es cuando, bueno, es muy notorio el fallo y la persona, bueno, se da cuenta y como tal ya dice que tuvo un acto fallido, un lapsus como tal. El segundo grupo es cuando la persona se asombra de que haya dicho algo que no quería decir o no supo cómo decir. Y el tercer grupo es cuando la persona niega que hace este acto fallido, pero ni siquiera se escucha y por tanto niega que se equivocó. Que estos son, digamos, los más fuertes o los más importantes para nosotros, porque ahí la represión es completa de que la persona es rebasada completamente por el inconsciente y ni se da cuenta que se equivocó, ¿no? Entonces eso también a uno le puede pasar. Sí, o sea, siempre está la represión para detener esa energía, eso que queremos decir, eso que quiere salir constantemente, que también en la escritura, así como decías también en la escucha, también en la escritura, escribir alguna palabra que pues no tenía nada que ver con lo que estábamos escribiendo, con lo que queríamos decir, que también ahí había que ver qué tanto, bueno, como siempre, tiene que ser en contexto, así que de lo que nos está sucediendo y ahora sí que ya en terapia, en la asociación libre, ver qué realmente es lo que hay detrás de eso que se hizo, de ese acto fallido. Y yo creo que es ahí en donde toma relevancia, justamente es la interpretación, lo interpretable, ¿no? Que se puede hacer, porque en la vida cotidiana de pronto hay quien también puede fingir actos fallidos. Yo conozco a alguien que de pronto, o sea, sé yo que de pronto le digo algo y luego digo, ¿lo dije o lo pensé? Y ya sabes, no, lo dijiste, bueno, sí lo quería decir. Pero sí, también hay momentos en que dices algo y dices, ¿de veras lo dije o lo pensé? Sí, no, lo dijiste. Ya estás más cerca de la conciencia de decir, no es tan socialmente aceptable. Sí, pero bueno, ya me la aventé, ¿no? Pues total. Y que pasa precisamente con este primer grupo, que nos damos cuenta incluso antes de hacerlo, pero ya uno llega a decir, pues bueno, no tiene nada malo, y lo sacas, ¿no? Sí. Aunque en un principio a lo mejor evitaste o procuraste no decirlo. Los fracasos en la acción también, no solo el hecho de hacer o intercambiar las acciones, sino también el fracasar hacerlo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces son los famosos autosabotajes. Queremos hacer algo y nos sale mal, o para qué lo intentamos si de todo no va a salir mal. Esto puede llegarse a ser también como tipo una costumbre a final de cuentas, y siempre fracasar y evitar hacer el intento cuando menos. Que a lo mejor ahí es en donde pudiéramos ver que hay un límite muy cercano al pasaje al acto, ¿no? Al fin y al cabo termina siendo algo, y que al final el pasaje al acto sería más bien en una situación de goce, de llegar a esto, pero también a lo mejor olvidarme del niño, de la suegra, de apagar algo y que se quemara, por ejemplo, en la casa. Se me olvidó apagar el cigarro que le puse exactamente ahí a la lana, ¿no? Entonces se quemó todo. Creo que sí, en algunas ocasiones sí está muy cercano al pasaje, claro. Muy bien, bueno, pues recapitulando, entonces hay 4 tipos de deslices o de lapsus: de habla, de escritura, de escucha y de lectura. También uno cuando lee cosas dice, caray, ¿por qué dijo esto? Y no es cierto. ¿Qué fue? Dice? No, dice así. Exactamente, entonces
también en la lectura uno lee cada cosa que dices, ah, caray, y pues no, es el deseo de uno que ahí aparece como tal. También para que nos cuenten ahí, por favor, los que nos ven y escuchan sus lapsos también. Como dice aquí Susana Paula, no fue falla del autocorrector. También. Esos son muy buenos. No, pero el detalle es que, bueno, eso hace el autocorrector, pero uno puede detenerse a leerlo antes de mandarlo. Y aparte el autocorrector pone las palabras que más usamos. Exacto. O sea, pone las que inconscientemente más usamos. Así que las que se les van, ¿qué creen? Es predictor. El famoso cambio del coger por el comer, ¿no? Así es. Autocorrector. Hay un maestro de yoga, es muy conocido, que también se equivocó. El del ano, ¿no? Sí, digo, pero sí se ve así como muy suavecito y luego dice eso, pues bueno, creo que ya no deja nada la imaginación. Muy bien, bueno, a ver, Carlos Alberto Vargas, saludos Carlos, ¿cómo estás? Marisol Murguía, ¿tener un accidente automovilístico puede considerarse como tal o como un deseo interno? Bueno, como acto fallido no, porque ya es un pasaje al acto, pero hay que ver, puede ser la consecuencia de, a fin de cuentas hay que ver por qué chocó, quizás por el deseo de no ir, de estar molesto por no querer ir, puede ser varias cosas. ¿Qué le chocaba hacer? Exactamente, eso mero, ¿qué le chocaba hacer? Bueno, Susana Pueblo ya lo vimos, Denise Isla, saludos Denise, José Alberto, saludos José Alberto. Alejandra Torres dice, Dani, el mejor del mundo mundial. Lo vamos a dejar aquí, ya nosotros nos vamos. ¿Qué hacemos aquí? Marisa Murguía, saludos. Alicia Kingsley, también saludos. Susana Blanco también, saludos. Brandon James, saludos. Gloria Peña, saludos. Gloria. Carla Villa también, saludos. Ivonne Hernández, Gaby Matus, también Gaby Mago Guadalupe, y son los que tengo yo acá. Gaby, saludos Gaby. Betsy Padilla también, saludos Betsy. Y bueno, ya los que dijo Daniel. Muy bien, bueno, continuamos. Si no los leo es porque no aparece, no porque tenga un lapso de no querer leerlos. Bien, hay otros tipos también de actos fallidos que son los olvidos de las órdenes o de los pendientes o de los mandados, como decimos aquí. Entonces también, ¿por qué razón a uno se le olvida, bueno, las tortillas y pagar la luz, pagar no sé qué? Pues porque no se quiere hacer, ¿no? O pagarle a la lista también. También pagarle a la lista. Por supuesto. Y bueno, digamos, es esta parte de que, bueno, si uno tiene ya su ruta y se tiene que desviar, pues es mejor así como olvidar ese ir por ese mandado, lo que ustedes quieran. Y por lo tanto, digo, no es porque pese como tal, sino porque es la modestia de que te tienes que desviar y salirte de tu rutina, si le quieres llamar, porque ya quieres ver el partido, lo que tú quieras, y aunque se diga que sí, así que esas veces que dice uno que sí por nomás por convivir, pero que en realidad no se quiere hacer, pues finalmente termina el inconsciente mandando. También sucede cuando nos da la dirección para asistir a algún lugar al que realmente no queremos ir, que conscientemente decimos, no, sí voy, ahí voy a estar, pero que finalmente cuando vamos en el carro o no encontramos la calle o nos perdemos o la apuntamos mal, o el número no le pusimos los números, o sea, todos los dígitos que eran. Entonces ahí también se puede ver esto reflejado, o sea, el no querer hacer algo, el que se tape una cosa que realmente sentimos, o que se reprima de forma tan fuerte que tenga que ser con esas acciones o con estos olvidos que realmente no nos permite hacer lo que debíamos. Yo recuerdo que también hay también como de accidentes, ¿no? De pronto así de, no quería venir, y de pronto te aventas el refresco encima, híjole, qué pena, ¿no? Ya te aventé el café ardiendo. Exacto. Y yo recuerdo mucho un lapsus que tenía de chico, que de pronto yo no me quería tomar la leche porque era leche bronca, y le dejaban tantita nata y nunca me gustaba la nata, más que el pan. Diario, sin equivocación, tiraba la leche. Pero me la tenía que tomar porque al segundo de cualquier manera ya sabían que me pedían un vaso extra porque uno lo tiraste y otro te lo tomas. Pero eso también le tiras a alguien. Me acuerdo que una vez asistí a una reunión donde se supone que no tenía que estar y cuando va sirviendo la anfitriona, me pega con la charola. Y de pronto digo, ya me voy, te lo juro que ya me voy. No, ¿cómo crees? No, si yo no voy, la otra roja, verde y yo rojo de... Sí, mejor ahí los dejo.
Mejor ya me voy. O como cuando Está muy agresivo. tenemos compromisos o prioridades por pagar, por atender la escuela de los niños, cosas que son necesarias, y ya no queremos el celular que tenemos. Entonces, casualmente se nos cae al baño, o casualmente empieza a fallar. ¿Y qué pasa? Que conscientemente yo no quería cambiarlo. ¿Por qué? Porque para mí era más importante ciertos gastos, ciertos pagos, ciertas cosas, pero que aquí en esta acción se está viendo la realidad. Que también pasa, ahorita que mencionabas el no pagarle al analista, o que se me olvidó la cartera o esa cosa. También al contrario, ¿no? Hay veces que son tantas ganas de ir o tanta necesidad de ir que llegas antes, o que llegas otro día que ni siquiera te tocaba la cita, ¿no? Entonces no nomás son cosas, por decir así, negativas. Que no se ha dado que paguen 2 veces, ¿verdad? Bueno, puede ser también. Bueno, fuera, Te paguen de más, muchas te ganas, paguen de sí. más, claro. A ver, espérenme acá, me dicen. Edith Vázquez, saludos de Villa, ¿verdad? A ver, dice Alicia, quizá puede pasar el pasarse de sincero. Pues sí, también, claro, por supuesto. Sí. Esto es consciente o inconscientemente, porque muchos piden sinceridad, pero se ofenden. Bueno, en el sentido de que hay que decirlo la verdad, pero bien, así de manera que no moleste o que no ofenda. Y pues bueno, pues ahí también el pedir sinceridad y no aguantarla, pues también es otra cosa, ¿verdad? Pero también es como en negativo. Yo te pido sinceridad, pero para que no me la des. Para que no me la digas. ¿No? Hay que ver. O como cuando se ¿para dice, qué? con todo respeto, déjame que te Ándale, diga, con y todo se dicen las respeto, eso verdades. Es envidia de la buena, no quiero que te caigas ni que pierdas esos zapatos y tenerlos yo, pero es envidia de la buena. Que O sea, eso te recordemos están que no hay diciendo. envidia buena. Claro que no. Eso se llama admiración. A Susana García, saludos. Edith Vázquez, a mi amiga la Berenice Reinamos, no se sabe ella. Ups, dice, típico en consultorio. Sí, pues claro, va a pasar muchas cosas. Por eso hay que interpretarlos ahí como debe de ser. Bueno, también el olvidar citas, tanto de trabajo, de amigos, de todo lo que ustedes quieran, pues también hay que ver por qué. Sin embargo, no es siempre por la persona que está delante de nosotros. Puede ser también el lugar, que la cita, pongámoslo así, el Starbucks de Chapalita o Chapultepec, que pues ahí o vieron un choque, o le recuerda a una persona que les cayó mal, o le robaron el celular ahí, y no es por la persona, sino es por lo que les pasó ahí, que les produce malestar o dolor. Así que no es echarle la culpa a la persona, sino también hay que ver el ambiente de lo que pasó. Como no pues, dar ahí con el nosotros. domicilio de la asociación también. También, y yo poniendo un poquito el dedo en la llaga, hay algunos que de pronto andan engañando. Y bueno, ahorita la definición de infidelidad, o sea, la fidelidad no debería ser tan, como hacerle tanto drama y tanto escándalo. Pero cuando de pronto hay alguien infiel, deja el celular sin, o sea, lo deja abierto, la contraseña, quién sabe por qué lo deja, y entonces sabes que los cachas, ¿no? Esos son actos, bueno, son actos fallidos en donde a lo mejor alguien ya se había cansado de estar escondiendo esa doble vida y le dice, bueno, pues órale. Al fin y al cabo, como tú dijiste que lo único que no perdona es la fidelidad, vámonos, se lo dejan ahí abierto. Entonces, esos actos también son deliberados por el inconsciente. O sea, el consciente está diciendo, a ver hasta qué horas mantengo esto, ¿no? Pero el inconsciente dice, ya me harté, ¿sabes qué? Déjale el celular ahí. Y ya, o no, casualmente. Por el mismo rumbo de este ejemplo, el decirle el nombre de la otra o del otro, ¿no? También de la misma manera, es parte de lo mismo, también un acto inconsciente, un acto fallido, que también motivado por, no sabemos por qué, ¿no? A lo mejor la doble intención de que ya me cansé de la doble vida, o simplemente ni siquiera me interesa, entonces no me cuido. La otra está más buena, no sé, muchas cosas. Pues sí, extraño. O también la manera de no querer, de no saber cómo parar eso, todo es de esa doble vida, y ahí aparece el inconsciente para ayudar. Dice Dan Luna, entonces la responsabilidad, que me imagino más que la responsabilidad, las obligaciones, creo que por ahí va, ¿verdad? Carga con intenciones conscientes e inconscientes. Bueno, deben de ser conscientes, pero si uno lo rechaza o no lo quiere hacer, gana esa parte inconsciente, y por lo tanto va a venir los olvidos, ¿no? Así me cuentas. Gaby Matus, cuando olvidas todos los cumpleaños, claro, es que si hay que dar regalos y caros, pues claro que si no tienes dinero, pues, o no hay fiesta, entonces ¿qué regalas? No, si no te regalaron a ti. En este lapsus hay un saber, pero es un saber inconsciente. Entonces, claro.
no queremos darnos cuenta que es lo que realmente estamos sintiendo. Es como digo, esta transformación de un impulso, de una pulsión a querer traspasar la represión, sí, pero no va a ser socialmente aceptado. Entonces, ¿qué hacemos? Tratar de disfrazarlo, tratar de sustituirlo con otras cosas. Entonces es ahí donde nos traiciona el inconsciente y es el que habla por nosotros. El ejemplo que nos ponen acá también está interesante, el ejemplo de Marisol, que nos dice cuando envías un WhatsApp a la persona equivocada, donde hablabas sí, más con besitos. Hablabas de ella. Dice así, cuando aparecen los besitos, bueno, qué bueno, esto es bueno. Alvarib, saludos Alvarib. Cuando vas a con equivocada, sí, más con besitos de esas cosas, pues más piola. ¿Por qué se siente más desahogo con el chiste que con el lapsus? Pues con el chiste tiene esa intencionalidad, al fin de cuentas, de liberar la represión de manera esperada, ¿no? Así que, y también porque algunos nos hacen reír más que otros. Bueno, claro. Es lo que ¿qué identificación hay? ¿O qué nos mueve? Dice Zacari, la intención consciente y prohibida moralmente, sí, por supuesto. Alvarib, buen día, felicidades. Alberto de Aguascalientes, saludos allá a Aguascalientes. Saludos. Ay, eso muy buen tema y muy cierto los actos fallidos, sí, gracias por compartir, gracias Alvarib. Y yo creo que más que moralmente, socialmente. Porque un acto fallido no puede ser bueno ni malo, solamente puede ser socialmente no tan aceptable. O sea, porque no vas por la vida diciéndole a alguien, me quiero casar contigo. No lo haces, ¿no? O sea, sí habrá quien lo haga, pero bueno, no tiene tanta represión y hay que tener ahí algo no muy bien en la represión. Esta represión también pero es más bien social, porque a lo mejor el querer tener algo con alguien, pues no es malo como tal. O sea, moral, hablamos de moral, hablamos de bien y mal. Entonces sí, a lo mejor socialmente no es tan bien visto. No es lo correcto, así es lo esperado. Sí. Emanuel Leiva, saludos Emanuel. Este caso también se puede aplicar en matrimonio que no se acuerdan del aniversario de bodas. Por favor. Se me casé con la otra, Quieren olvidar la fecha en que cometieron el error. Un clásico, por supuesto, ya no fue tan agradable lo que pasó después. Quieren olvidar lo que pasó. Hay que olvidar, si no es en la realidad, por lo menos en la memoria. Muy bien, pues nos damos una pausa musical, ya no sé si nos estaba olvidando. Así que bueno, ahorita retomamos a ver. Dice aquí Alicia, Noemí Robles se ríe de acá las. Sí, los padres, los actos fallidos son el de los otros, ¿verdad? No el de uno, porque uno cuando los hace, pues no son tan chistosos como puede escucharlo. A ver, dice Alicia, como cuando ni sabes nada ni te enteras de X o Y cosa, pero el novio, novia, esposo llegan con un lapsus de amor y comprensión. Las traiciones en inocencia, sí, pues por supuesto, claro. Dice Gaby, Matus, ¿al sarcasmo se le puede llamar acto fallido o ya es algo muy consciente? No, sí, es consciente, pero juega con el chiste, más que nada es un chiste muy negro, pues, o humor negro. Sí, y yo lo comparo, por ejemplo, con Deadpool, con la película, por ejemplo. No tiene filtro, él pone, dice, todo lo socialmente incorrecto parece que es lo único que tiene que estar, ¿no? Pero es como el chiste, ¿no? En el chiste tengo la posibilidad, o sea, se rompe la norma social de lo correcto. Se puede decir doble sentido, se pueden decir cosas e intenciones que en lo general no hay. Por eso no es tan acto fallido, es más bien como el yo consciente, ahora sí quiero decirlo. En el acto fallido queríamos decir una cosa, o sea, se supone que íbamos a decir una cosa, pero dijimos la verdad, o dijimos lo que sentíamos en ese momento y no lo políticamente o socialmente correcto. Que también entra en juego la diferencia del chiste con el humor, porque el chiste es intencionado, el humor precisamente es esa parte espontánea que nos genera risa, que nos genera esta parte de alegría, y el acto fallido también es eso, pues al final de cuentas es espontáneo, no es planeado, ¿no? Que también esta parte del sarcasmo es como quitarle lo políticamente correcto o hacerlo político, lo puedes decir, pero con sarcasmo, y ya se entiende el insulto, lo desagradable o la tragedia del momento, ¿no? Al fin de cuentas, digamos, aquí cuando lo de la semana pasada que se inundaron el tren ligero, ya ves, y todos pues nadando, pues ahora que es una desgracia, perdieron celulares y todo lo que tú quieras, y que les ayudan a sacarlos con los con los inflables estos de tiburones. Dices, la escena es chistosa, no te debes de reír porque es una desgracia, pero dices eso. No, y pero tantito, luego salió, ya dice,
En Guadalajara se filmó el Titanic y luego pusieron la de flauta del conocido político donde fallaba toda, pero ponen la de Titanic y dices, o sea, ya, y eso es como muy de México, ¿no? O sea, ya se volaron de... Y creo que también el humor negro, también con el sarcasmo, vienen a ser como más cruel, es como más pulsional, es como más sacar esa parte, diría John, la sombra famosa, lo ominoso, que también hablaremos de más adelante, ¿no? Que hablando de humor negro y sarcasmo, en Netflix están todas las temporadas de los Monty Python, no sé si los conozcan, pero es un humor inglés muy ácido, pero muy bueno. Pues si vean sus películas, La vida de Brian, no sé si se acuerden, o la vida, El sentido de la vida, no sé si los ubiquen. Ya son cosas muy viejitas, pero ya me enteré. Lo vamos a ver. Pero es muy bueno, si les gusta ese humor acidito y bueno, inglés, se lo recomiendo. Ya es de los 60, 70, pero está muy bueno. Yo me acuerdo del show de Benny Hills, que es viejito, pero muy bueno, es como un humor muy inglés. Y el humor inglés, los ingleses son como muy frontales, también son ácidos, son medio crueles, pero es un humor muy inglés. Exacto. Pero bueno, ahí les paso el tips, ¿no? A ver, déjenme dónde me quedé. Rubí de la Lara, ¿es una prueba de la existencia del inconsciente? Por supuesto, ahí está. ¿Quién se equivoca? No es conscientemente, hasta ni la persona se entera de que se equivocó, es el inconsciente como tal. Dice Marisol, en el caso de las personas con Asperger no se presentan actos fallidos. Pues puede ser que sí, pero bueno, ellos tienen otros problemas y más en la enfermedad y sus síntomas, ¿no? Hay como los que le van a causar ese malestar. Lo que yo no sé si está catalogado como el Asperger en algún tipo de grado de autismo. La represión no está fuerte, es como el síndrome de Tourette, ¿no? Donde de pronto hablan cosas así, malas palabras en un momento, y es como el control y el descontrol o sea, lo controlan y lugo pierden el control. Me imagino Asperger debe ser algo, porque parece que lo dicen muy literal, o sea, la simbolización es lo que está en debate. No, sí. Sí, bueno, sí, hay que ver también con la represión, ya, para tener actos fallidos, pues la represión debe de ser mucha, ¿no? Tiene que estar ahí simbólicamente funcional. Así que bueno, puede ser, sí, en las personas psicóticas o con una estructura psicótica que no les sirve tanto la represión, pues no se van a equivocar, pero van a ser muy literales, ¿no? Digo, no van a sugerir o esconder la ofensa, te lo van a decir y como tal. Zacarizam, corregido, el deseo consciente no aceptado socialmente que salta al exterior. Eso, muy bien, así es. Edgar Soria, que se le olvidó venir aquí al programa, se le olvidó. Saludos, Edgar. José Alberto García, que dice de una película de los Monty Python, La vida de Brian, es muy buena. Sí, pues, bueno, si les gusta el humor inglés, ahí están todas las temporadas en Netflix. Hasta que tiene algo bueno Netflix. Muy bien, para lo que existió. Ok. Bueno, también hay, como ya decía, los actos fallidos del olvido de nombres propios y nombres extranjeros. El olvido de impresiones y vivencias, de cosas de que dices, pues yo no me acuerdo de eso que haya pasado. Bueno, hay que descartar que estaba borrachito, pero por lo regular eso de que uno se olvide de experiencias que todo el mundo se acuerda, de los hermanos, de la familia, y uno no, pues es, bueno, en primer lugar, porque puede ser que sea algo muy doloroso y por esa razón uno se olvida, o uno piensa que le pasó al hermano y a uno le pasó, ¿no? También en esa parte de olvidar recuerdos, al fin de cuentas, y obvio, se van a olvidar los recuerdos, pues dolorosos, ¿no? Que sí, que también hay como una persona que decía, que hablaban de que cuando fuimos a la playa hicimos esto, hicimos aquello, que fuimos no, pues yo no me acuerdo. Y lo que había pasado es que en ese lugar murió su hermano. Entonces, ¿qué pasa? Ya no quiere recordar. Entonces, en esos olvidos también podemos ver esto. Que también, por ejemplo, cuando se le obliga a un hijo a que haga una carrera que no quiere, con lo que no está dispuesto a hacerle, que los padres se lo imponen, también él está fallando y él está haciendo las cosas mal, también puede ser esto. Claro, y que de pronto hay algunos actos fallidos sumamente importantes. Está el caso de
de alguien que yo conozco, que no puedo mencionar nombre, pero que en cuanto lo escuche va a saber quién hablo. De pronto, en una situación de una herencia, lee una cosa y de pronto queda muy enojado con el marido, queda muy enojado porque dice, es que me dejó prácticamente descuidado, o sea, no me dio apoyo, le dejó todo a mis hijos, y después, 2 o 3 años después, vuelve a leer el testamento y resulta que había sido mal leído y lo que estaba haciendo era dejándola justamente protegida. Entonces, como un acto fallido puede ser de este tamaño y puede ser desde la parte dolorosa, haber perdido a alguien en una situación complicada, en esa pérdida, en ese duelo, pero cómo nos puede seguir afectando. Sí, y cómo llega el momento de volverlo a leer y volver a decir, y decir, me equivoqué en esto y lo que quería decir era exactamente lo contrario. A lo mejor en ese momento ella necesitaba esa decisión, pero ya en ya toma otra y bueno, ya está feliz, ¿no? Sí, era una forma de protegerse del dolor, ¿no? También, si estás enojado, el que te enojes hace que te quite un poquito la tristeza, un poquito el dolor. Claro. O que te dé la razón también. Sí. Y cómo ahí también está actuando ese inconsciente. Y yo me acuerdo mucho del de, protestante, nosotros habíamos leído mal, ¿no? Protestante no hay problema. De estos olvidos de la vida cotidiana, cuando te levantas o entras a algún lugar y ¿a qué ibas? ¿Quién sabe? Te atravesaste toda la casa. Te regresas y dices, ya me acordé, y luego regresas y otra vez no lo quiero hacer. Exactamente. Correcto, sí. Bueno, estas pérdidas y olvidos, bueno, Sandra daba los saludos. ¿Tiene lo de Dan Luna? Porque aquí nos dice, ¿tiene lugar la mención de un olvido colectivo, lo conocido como efecto Mandela, o es algo ajeno a esto? A ver, ¿alguien sabe de eso? Sí. Bueno. A ver, ¿tú sabes? Adelante. Bueno, a ver, ya van a decir, a ver. Es que sucedió que creían las personas que habían muerto Mandela, cuando en realidad no, seguía vivo. Entonces dijeron, ¿cómo todos podemos creer eso si sigue vivo? Entonces fue que creo que se le llama así. Entonces cuando dicen que todos recordamos de cierta manera como el monito de Monopoly, que creen que tienen lente y no tienen lente. Entonces, ¿por qué todos pensamos que sí lo tienen si no? Entonces ese es el efecto Mandela, que todos creemos algo y no es. Como cuando se murió. Ya sé quién lo usa aquí en México. Se les olvida. A todos no se les olvidó. Se les olvidaron. Se les olvidaron todos. Pues bueno, pues algo reprimido ahí como tal y bueno, si tiene un efecto de un deseo. De un deseo popular, pues al fin de cuentas, ¿no? Algo que todos desean, bueno, o no desean. En ocasiones se nos hace difícil pensar que se nos puede olvidar un nombre que a lo mejor hasta el hijo lo tiene. Y ¿por qué no me acordé? ¿Por qué? Porque nos recuerda algo doloroso, alguna persona que no nos cae bien, algo que nos es difícil recordar. Entonces digo, ¿cómo es posible que se nos olvide un nombre que casi a diario usamos? Que no lo pudimos mencionar en ese momento. Baja conexión de red. Sí, acá también se trabó. Acá también se trabó, bueno, sí. A ver si... ¿Pero por qué si está en la red de acá? Bueno, ya. ¿Ya? ¿Ya quedó bien? Sí, ya regresamos. Ay, qué bueno. Ya, ahora sí. El acto fallido, ya sabes. Vaya, no se pasa. También eso preguntan. También me hacen la pregunta que, por ejemplo, que no se tiene una cita con, vamos a decir, con el analista y falla el carro, también es un acto fallido, también lo han preguntado. O sea, pues lógicamente. Ahogan el carro o le dan raro. Sí. Sí, algo se hace ahí. Bueno, también de los actos fallidos, el perder cosas, ya lo habíamos dicho, el extraviarlas o el descomponerlas, lo que dice de los errores, ¿cómo le llaman ustedes? Los errores de acción. Sí. Que también el descomponer cosas, alguna paciente que quería una lavadora nueva porque quería su lavadora que salió con las burbujitas esas, no sé si se acuerdan. Y pues su lavadora salía muy bien y todo, y pues casualmente en una de esas les da vuelta al reloj contrario, que nunca se hace, ya sabes que siempre para la derecha, y esa vez la hizo para la izquierda y se descompuso la lavadora y pues le compraron su nueva de burbujitas. Igual, como dices, de los celulares que aparece nuevo y casualmente sirve muy bien y pum, se descompone. O dejar en el carro la vista, la laptop que o roben el bolso. todo también.
Pero también puede pasar de que algunas cosas que nos regalan, bueno, ya esa persona o ya nos cae mal o le caemos mal, o ya se rompió el vínculo, o se fue un exnovio, exnovia, y por lo tanto esos regalos antes apreciados ahora ya no tienen, o ya dan disgusto y casualmente o se pierden o se rompen. El perro se lo come. Y por supuesto que esos descuidos, pues ahí también eso significa, ¿no? Entonces la importancia de cómo evitar estos actos fallidos, cómo evitar, bueno, como dice aquí Marisol, cuando llegas tarde al trabajo diario, bueno, pues ya no va a hacerlo. Que cambie de trabajo. Exacto, ahí está la solución, Marisol. Entonces, bueno, el saber uno, hacer consciente este deseo, esto que no quiere, o aceptar lo que uno tiene que hacer en esta parte de los mandados o las obligaciones. Y bueno, cuando uno no quiere ir a un lugar, a una fiesta, pues dice, pues no vaya y punto, se acabó, ¿no? Claro, pues hay que decir acá la parte razonable y correctamente, políticamente correcta, decir, ay, es que tengo otra fiesta. O, me enfermé. Algo así. Voy a hacer todo lo posible. Exacto. Entonces, ya digo, si lo saben, o si quieren comprarse algo nuevo, pues se lo compran sin mayor culpa, sin mayor problema, y ya venden o regalan lo que ya no quieren y pues sin ningún problema, ¿no? Así como tal. Entonces, sí se pueden evitar estos actos fallidos, estos rompimientos, bueno, descomposturas, olvido de las llaves y todo lo que ustedes quieran. Si la persona lo hace consciente y pues sabe leer su inconsciente, ¿no? Bajar un poquito la represión y aceptar, o sea, el poder decir no, porque hay personas que les cuesta mucho trabajo el poder decir no, y también puede suceder. Claro, conocer el propio deseo. Yo creo que de pronto decir esto es realmente lo que quiero hacer, y pues total, lo disfraz, lo acomodo, lo suavizo, pero al fin y al cabo, pues si no tengo ganas, no lo hago. Si tengo ganas, bueno, pues chance si pega, no pegó, bueno, pues, pero ya lo intenté. Y tiene que ver con esta parte con la cultura. Al final de cuentas, la cultura es una domesticación, no es una máscara. Esto que hablamos de lo socialmente correcto, es una máscara que el inconsciente no tiene. El inconsciente es inconsciente y se acabó, no sabe precisamente de lo que está bien, de lo que está mal, y llega el momento en que se puede decir así como que se cansa, y entonces pues ahí va, sale, ¿no? Sí, ya estuvo bueno de tanta norma social, vamos haciendo lo que verdaderamente queremos, ¿no? Así es, como dice Marisol aquí la frase, perdón por llegar tarde, no quería venir, pues sí. Por supuesto. Luego dice Alicia, acto fallido es entonces un sabotaje inconsciente. Te puedes decir, algunas veces sí puede ser sabotaje, otras veces es no querer hacer algo o no querer sí, cuando se hacen las cosas mal, porque ya no quieren que nos vuelvan a pedir que las hagamos. Así y que a veces pasan cosas buenas, esta parte de que acto fallido y era en realidad lo que todo el mundo quería. Qué bueno que lo dijiste, entonces hay que cambiarlo o hay que hacerlo de esta manera. Sí. Muy bien, bueno, a Guillermo Soria también saludos. Don Guillermo, saludotes. Y bueno, ya casi nos vamos. También este acto fallido que viene aquí en el libro de un juez que dice, vamos a terminar la sesión, y era iniciarla, ¿no? Ya se quería ir a su casa. Y despidámonos, ahora sí, nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana. Que disfruten su fin de semana, vayan al cine, de cualquier manera hay algunas buenas películas. Hay algo ahí. Gracias por su compañía, bonito fin de semana. Así es, que tengan un muy buen día, muy buena semana, y nos vemos el siguiente viernes con un nuevo programa.